anterior está formada por varias capas. La primera de las capas es la piel. La segunda de las capas, que se conoce como fascia superficial, es una capa de grasa que se va a llamar fascia de Campe. Luego hay una celulosa que se llama fascia de escarpa. Después viene otra capa que se llama fascia profunda, y luego viene una capa que es la capa de músculos. En la línea media vamos a tener nosotros un músculo que se llama recto anterior del abdomen, y a los lados vamos a tener tres músculos que se describen como músculos anchos del abdomen. El primero de los músculos, y que bueno, damos sus fibras musculares así, se va a llamar oblicuo externo, ¿sí? Después, si nosotros quitamos al oblicuo externo, que aquí se ve la imagen del néter, como se retiró, vamos a ver otro músculo que tiene fibras contrarias y se va a llamar oblicuo interno, y quitamos al oblicuo interno y tenemos un músculo que tiene fibras en posición transversa, transverso abdominal. Algo que ya ustedes más o menos vieron es que estos músculos anchos hacia adelante van a terminar formando una vaina que va a envolver al músculo recto anterior del abdomen. ¿Sí? Eso es bien importante. Y hay una parte de la pared abdominal que corresponde a algo que se llama línea blanca o línea alba, que se va a extender desde la apófisis sifoides del esternón hasta el pubis. Eso es importante porque es pura fascia. Ahí no se hace corte de músculo, es pura fascia. Y cuando se hacen las incisiones, por ejemplo, de las operaciones cesáreas que son intraumbilicales, la incisión se hace sobre la fascia, no corta músculos, corta fascia. Y entonces, si no se cuida adecuadamente esa pared abdominal, pues puede causar desgarros de la fascia y luego se forman hernias post-incisionales. Igual va a pasar con las incisiones que se realicen por arriba de la cicatriz umbilical. En la línea media pues va a cortar la línea alba, que es pura fascia, ¿sí? Esa sería la pared abdominal anterior, pero tenemos nosotros también la pared abdominal posterior, y la vemos aquí. Esta pared abdominal posterior va a estar formada, entre otras cosas, por este músculo que se llama psoas. Lateralmente un músculo que se llama cuadrado lumbar. Hacia la fosa ilíaca interna está este músculo que se llama ilíaco, y hacia arriba y hacia atrás va a estar cerrada por este músculo que se llama diafragma. ¿Sí? Hacia abajo no va a haber un músculo que separe la cavidad abdominal de la cavidad pélvica. Va a ser el mismo peritoneo el que va a separar las vísceras abdominales de las vísceras pélvicas. Entonces, todo eso que les estoy diciendo yo corresponde a la pared abdominal. Entonces, vamos a tener nosotros una membrana serosa que va a recibir el nombre de peritoneo. Y bueno, si nosotros nos regresamos al semestre pasado, el semestre pasado estudiábamos nosotros una disposición similar con el corazón. Decíamos que había un pericardio, ¿sí?, que se iba a llamar pericardio fibroso, y otro que se llama pericardio seroso. El pericardio fibroso era un saco dentro del cual estaba el corazón, y para evitar que el corazón se desgaste cuando está realizando su actividad, se encontraba un pericardio que se llama pericardio seroso, con dos laminitas, una laminita parietal y otra laminita visceral, y que había sitios que se llamaban recesos cardíacos, como el receso seno oblicuo de Haller, el receso retrocava, el seno transverso de Taylor y el seno preaórtico, que son sitios donde se acumula líquido pericárdico para lubricar al corazón. Bueno, algo muy parecido va a pasar aquí, porque también el peritoneo es una membrana serosa, igual que el pericardio es una membrana serosa. Entonces, todo lo que les comento yo es para que ustedes vean que hay un peritoneo que se va a llamar peritoneo parietal. ¿Por qué se le llama peritoneo parietal? Porque está cubriendo las paredes abdominales.
Y así como hay un peritoneo parietal, vamos a tener un peritoneo visceral. Y el peritoneo visceral va a envolver las vísceras. Entonces, vamos a poner una primera imagen, que es la imagen del libro de Latarjet, y que nos está mostrando un corte de tipo sagital. Si es un corte sagital, esto de aquí es anterior, esto de acá es posterior, todo lo que está acá es superior y lo que está acá es inferior. Entonces vamos a ver ahí una laminita de color azul, que es esta, y esta laminita va a ser el peritoneo parietal. ¿Por qué se le llama parietal? Porque está cubriendo la pared abdominal en su parte más profunda. ¿Se acuerdan que después de la capa de músculos sigue una capa que se llama fascia transversalis, y después de la fascia transversalis sigue el peritoneo? ¿Sí? Bueno, tejido peritoneal, y luego sigue peritoneo parietal. Todo eso lo tienen que recordar, y de hecho el modelito que está en el anfiteatro, que puede estar muy bobo, es un modelo muy importante. ¿Por qué? Porque todos esos cortes se van haciendo para poder ingresar a la cavidad abdominal, y de igual forma, cuando ustedes se van a cerrar la cavidad peritoneal, tienen que suturar peritoneo, tienen que suturar la capa de músculos, tienen que suturar la piel. Entonces utilizan diferentes materiales de sutura. En el caso del peritoneo y de los músculos, es un material absorbible, es un material que no se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque va a generar una reacción inflamatoria que va a cicatrizar los músculos y el peritoneo, pero la piel no. La piel se sutura con nylon, porque el nylon sí se puede retirar. ¿Sí me explico? Por eso es importante que conozcan la disposición de las paredes. Y entonces, este peritoneo parietal le vamos a agregar nosotros el término de anterior. Porque, por ejemplo, este que estamos viendo aquí se va a llamar peritoneo parietal posterior. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ese peritoneo parietal. Ahora, si ponemos atención a la imagen, nos vamos a dar cuenta que el hígado también está envuelto por una laminita de color azul. A ese peritoneo le vamos a llamar peritoneo visceral. Igual, este corte que me está mostrando el estómago, vemos que el estómago está cubierto adelante y atrás por esa laminita azul. Ese también es peritoneo visceral. Vemos al polo transverso, envuelto también por esa laminita, va a ser peritoneo visceral. Y aquí nos está mostrando un asa de intestino, que sería intestino delgado. Ese también va a ser peritoneo de tipo visceral. Entonces, tenemos el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. ¿Qué va a pasar o qué se va a formar entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral? Bueno, se va a formar una cavidad que se va a llamar cavidad peritoneal, cavidad peritoneal. Y ahí también va a haber recesos, que son sitios donde hay mayor acumulación de líquido peritoneal. Ok, bueno, vamos a empezar con el peritoneo parietal. Y para hablar del peritoneo parietal, vean lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer un corte de tipo coronal. Vamos a hacer un corte de tipo coronal. Vamos a quitar la parte posterior y nosotros lo vamos a observar desde atrás. Entonces, lo que yo voy a ver es una vista posterior de la pared abdominal anterior. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque vamos a hacer el corte coronal y vamos a quitar todo esto. Entonces vamos a ver un corte coronal, vamos a ver una vista posterior de la pared abdominal anterior. Ok. Entonces el corte que vamos a ver nosotros es este. ¿Sí? Vamos a empezar a ubicarnos. No veo la columna vertebral porque la quitaron. Si alcanzo a ver a este músculo, el diafragma, alcanzo a ver esto que es la cicatriz umbilical, y si yo trazo una línea aquí, todo lo que estoy señalando ahí es pelvis
falsa. ¿Por qué se le llama pelvis falsa? Bueno, el semestre pasado decíamos que había una pelvis falsa porque no tenía vísceras pélvicas, tenía vísceras abdominales. Entonces se le llama pelvis falsa o pelvis abdominal. Y si trazamos nosotros una línea acá abajo, diríamos nosotros que esta es la pelvis verdadera, porque esta pelvis sí tiene vísceras pélvicas. Y alcanzamos a ver, por ejemplo, la vejiga, que es esta, alcanzamos a ver la próstata, alcanzamos a ver vesículas seminales, conductos diferentes. Esta pelvis es una pelvis de hombre. ¿Sí? Ok. Otro detalle que nos pone también en la imagen es esto que se ve pintadito de color ocre, es el peritoneo. Pero si yo me voy al lado izquierdo, aquí no lo veo. ¿Qué le hicieron al peritoneo? Entonces, si yo pongo atención, alcanzo a ver que el músculo que estoy viendo tiene fibras en posición transversal, horizontal. Entonces, ¿qué músculo es? El transverso abdominal. De los músculos anchos del abdomen, ¿cuál es el más profundo? El transverso abdominal. Alcanzo a ver aquí unas fibritas que son en posición vertical, y esas fibritas pertenecen al músculo recto anterior del abdomen. Entonces, más o menos ubica. La columna vertebral no la voy a ver porque en el corte la agarramos y la quitamos. Entonces, vamos a hacer nosotros, vamos a trazar nosotros una línea, y esa línea va a pasar aquí, a nivel de la cicatriz umbilical. Lo que yo voy a estudiar es el peritoneo parietal anterior. Y ese peritoneo parietal anterior se pega a la pared abdominal. Pero al momento de pegarse, este peritoneo parietal se va a encontrar con esto, que se llama uraco. El uraco representa un conducto, que es el conducto alantoideo obliterado. Se cierra. Ese conducto, cuando está conectado por medio del cordón umbilical a la placenta, está permeable, pero cuando se inicia la vida extrauterina y se corta el cordón umbilical y se liga, ese conducto alantoideo se oblitera y persiste como un resto embrionario que se va a llamar uraco. ¿Sí? A los lados vamos a ver nosotros esto, que son arterias umbilicales, que de igual forma, cuando se liga el cordón umbilical, esas arterias se obliteran y persisten como restos embrionarios, ¿sí? Como restos fibrosos. Una parte de la arteria sí va a seguir permeable, pero la que está pegada a la pared abdominal no va a estar permeable. Y lateralmente vamos a ver nosotros estos vasos, que se van a llamar vasos epigástricos inferiores. Son importantes esos vasos epigástricos porque, si ustedes ven la imagen, vemos que estos vasos vienen y se meten a la fascia del músculo recto abdominal. ¿Sí? Esa es una vía anastomótica importante entre la arteria ilíaca, entre la arteria ilíaca externa y la arteria subclavia. Es una anastomosis vertical. Eso es importante porque cuando hay una hipertensión portal, una hipertensión en el hígado, esos vasos se dilatan y forman varices en las vainas del recto femoral que se ven. Ya cuando lo ven ustedes es porque el hígado está ya bien dañado. Bueno, lo van a ver un poquito más adelante. Entonces, esos serían tres restos, esos serían tres cosas que se va a encontrar el peritoneo parietal anterior. En la línea media se encuentra el uraco, a los lados las arterias umbilicales y lateralmente los vasos epigástricos. Entonces el peritoneo los cubre, pero al momento de cubrirlos forma pliegues. Pliegues. Acuérdense que el pliegue es como si tuviéramos una cortina, está
cerrando una ventana, pero si queremos abrir la ventana, entonces agarramos la cortina y la corremos. ¿Cómo queda la cortina? Queda plegada, o sea, forma pliegues. Entonces viene y nos forma un primer pliegue que está cubriendo a quién? Al cuerpo. Se va a llamar pliegue medial. Luego viene el peritoneo y cubre a la arteria umbilical. Va a formar otro pliegue que se llama pliegue medio. Y luego viene el peritoneo que está cubriendo a los vasos epigástricos y va a formar un pliegue lateral. Entonces son tres pliegues: pliegue medial, pliegue medio y pliegue lateral. Y esos pliegues que estamos mencionando nosotros son los pliegues que vemos aquí. Esos serían los pliegues: pliegue medial, pliegue medio y pliegue lateral. ¿Qué interesante tienen esos pliegues? Bueno, que esos pliegues van a delimitar fosas. Entonces esas fosas se van a llamar fosas inguinales. Entonces entre el pliegue medial y el pliegue medio hay una fosa inguinal medial. Entre el pliegue medio y el pliegue lateral, fosa inguinal media, y lateral a los vasos epigástricos sería la fosa inguinal lateral. ¿Sí? Esas serían tres fosas inguinales. Está sencillo: medial, media y lateral. Y va a estar situada entre los pliegues que ya comentamos. ¿Okay? Bueno, ¿qué va a pasar entonces con el peritoneo que queda situado por arriba de la cicatriz umbilical? El peritoneo del lado derecho se encuentra con el peritoneo del lado izquierdo y vienen y nos forman esto. Que si ustedes se fijan, aquí nos está representando dos láminas de peritoneo, que son estas dos. A eso le vamos a llamar ligamento falciforme. Se le va a llamar ligamento falciforme. Entonces, ese peritoneo parietal anterior, por debajo de la cicatriz umbilical, forma los pliegues y las fosas inguinales. Pero por arriba de la cicatriz umbilical viene y forma el ligamento falciforme. ¿Okay? Bueno, ese ligamento falciforme tiene interés. Sí. Esta imagen está padre, que puede presentarse, puede tornarse un poco compleja, porque esta imagen es una vista anterior. Es como si ustedes vienen y quitan la piel, quitan la fase superficial, quitan la fase profunda, quitan la capa de músculos, quitan el tejido extraperitoneal y quitan el peritoneo. Bueno, el peritoneo está, el peritoneo es este es el peritoneo, y lo que estamos viendo son los restos embrionarios. Esta es una vista anterior. Este sería el buraco, estas serían las arterias umbilicales y estos son los vasos epigástricos. Y entonces este que vemos aquí que de repente se infla, este es el peritoneo, ¿sí? Que por dentro serían las fosas inguinales. Está padre la imagen, solo que puede ser un poco complejo. Ok, el ligamento falciforme es un ligamento y algunos libros de anatomía lo describen en forma de una hoz. Lo describen en forma de una hoz. Entonces, este ligamento se va a formar de la siguiente forma. Lo que yo estoy observando es una vista superior del hígado. Vista superior del hígado. Es como si yo hubiera agarrado el diafragma y quito el diafragma para ver la cara superior del hígado. ¿Estamos de acuerdo? Esto que voy a poner aquí es la pared abdominal anterior. Todo esto es la pared abdominal anterior. Y entonces, lo que voy a pintar de azul es peritoneo. Viene el peritoneo parietal anterior aquí, llega a la línea media
¿Y qué hace el peritoneo? Forma eso. Viene el peritoneo parietal anterior del lado izquierdo, así, llega a la línea media y hace eso. ¿Qué van a formar entonces? El ligamento falciforme. Por eso, cuando vemos nosotros la imagen, dígame cuántas laminitas de peritoneo le veo. 2, porque una viene del peritoneo del lado derecho y otra viene del peritoneo del lado izquierdo. Entonces, ese ligamento falciforme viene y se inserta en el hígado. ¿Sí me expliqué? Viene y se inserta en el hígado. Esto es interesante, ¿por qué? Porque desde el punto de vista anatómico, el ligamento falciforme me divide al hígado en 2 lóbulos. Un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Eso es desde el punto de vista anatómico. ¿Sí? Desde el punto de vista anatómico, el ligamento falciforme me divide al hígado en 2 lóbulos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver nosotros una imagen que está padre. Y la imagen es del libro de México. Quiero que vean ustedes aquí el ligamento falciforme, lo cortaron, pero resalto que está formado por 2 láminas. Una viene del peritoneo parietal del lado derecho y otra viene del peritoneo parietal del lado izquierdo. Entonces viene y se inserta en el hígado y lo divide en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo. Pero en la parte libre de este ligamento se encuentra un resto de ¿quién? De la vena umbilical, y entonces esa vena umbilical también se cierra y va a formar un ligamento que se llama ligamento redondo. ¿Sí? Ligamento redondo es un resto embrionario de la vena umbilical. ¿Sí? Entonces el ligamento redondo está en la parte libre del ligamento falciforme. ¿Ok? ¿Sí más o menos vamos? Okay. Bueno, la tarjeta aquí nos pone una imagen interesante porque nos muestra que el hígado tiene partes que son brillosas. ¿Sí las ven? Esas partes que parece que brillan nos está diciendo que el hígado está envuelto de peritoneo. Pero por ejemplo, si yo me voy a la imagen de abajo, vean la diferencia que hay entre esto que se ve liso y brilloso en comparación con esto que se ve rugoso. Quiere decir que en esa parte del hígado no hay peritoneo, pero en esta parte del hígado sí hay peritoneo. ¿Sí? Entonces me voy a regresar a la imagen esta. Y decíamos que el ligamento falciforme está formado por peritoneo parietal, viene y se inserta en ¿dónde? En el hígado. Pero no nada más se inserta y al momento de insertarse se abre. ¿Y qué le hace al hígado? Lo recubre. Entonces viene el peritoneo. ¿Qué le hace al hígado? Lo recubre. Nosotros utilizamos el término de peritonizar. El ligamento falciforme se inserta en el hígado y lo peritoniza. ¿Sí? Lo peritoniza. ¿Ok? Bueno, voy a regresar a esta imagen y quiero que pongan atención en esto. ¿Qué músculo es este que está aquí cortado? Es el diafragma. Y quiero que vean ustedes cómo el diafragma tiene esta línea. ¿Sí la ven? Esta línea que tiene aquí el diafragma es peritoneo. Es peritoneo que viene
del diafragma al hígado. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, la cara inferior del diafragma va a estar cubierta de peritoneo. Entonces, ese peritoneo que está cubriendo la cara inferior del diafragma deja de cubrir el diafragma y se inserta en donde? En el hígado. ¿Sí me explico? Ok, entonces si yo me voy por ejemplo a esta imagen está padrísima. Miren, quiero que vean ustedes cómo esta laminita blanca me está diciendo que eso es peritoneo. Y estoy viendo cómo la línea blanca está cubriendo la cara inferior del diafragma. ¿Sí lo ven? Ahora ven cómo ese peritoneo deja de cubrir el diafragma y entonces lo veo aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? ¿Por qué se ve así? Porque está cortado, porque quitaron el hígado, miren. Pero entonces el peritoneo que viene del diafragma es este de aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Está el peritoneo cubriendo el diafragma y de repente deja de cubrir el diafragma y se inserta en el hígado. ¿Qué pasa cuando ese peritoneo deja de cubrir el diafragma y se inserta en el hígado? ¿Qué le hace al hígado? Lo recubre. ¿Sí? Lo peritoniza. Quiero que pongan atención en la imagen porque miren, esto de aquí es también peritoneo, pero ese peritoneo no viene del diafragma, ese peritoneo viene de la pared abdominal posterior. Es posterior, ¿eh? ¿Sí? Miren, hay un dibujito sencillo que nos permite entender esto. Quiero que vean ustedes aquí el peritoneo parietal anterior que viene y se inserta en el hígado. ¿Sí lo ven? Esto, jóvenes, es el ligamento básico. Ok, ahora quiero que vean cómo ese peritoneo ahora quién está cubriendo al diafragma. Y quiero que vean cómo este peritoneo deja de cubrir el diafragma y se inserta en ¿dónde? En el hígado. ¿Sí lo ven? Ahora, vean este peritoneo. ¿Qué peritoneo es? Peritoneo parietal posterior. Vean cómo este peritoneo parietal posterior deja de cubrir la pared abdominal posterior y empieza a cubrir ¿a quién? Al hígado. ¿Sí lo ven? Ahora, vean cómo este peritoneo deja esta zona aquí que no tiene peritoneo. ¿Se fijan? Esa zona no tiene peritoneo. Esta zona se le llama ¿cómo se le llama? Se llama área desnuda del hígado. ¿Qué se le llama área desnuda? No tiene peritoneo. No tiene peritoneo. ¿Sí me explico? Entonces, quiero que vean ustedes la imagen. Me voy a regresar para acá. Entonces, este peritoneo de aquí, dijimos que venía ¿de dónde? Del diafragma. Y este peritoneo de acá, dijimos que venía ¿de dónde? Peritoneo parietal posterior. Entonces, toda esta zona que quedó sin peritoneo se llama área desnuda del hígado. ¿Sí? Esas dos laminitas de peritoneo parece que están coronando o rodeando el área desnuda. Por eso a este ligamento y a este se le conoce como
ligamento coronario. ¿Son superior e inferior o...? Sería una hoja superior y una hoja inferior. La hoja superior viene del diafragma y la hoja inferior viene del peritoneo parietal posterior. Y entonces toda esa área que se va a quedar sin peritoneo se le llama área desnuda del hígado. Eso es importante porque el ligamento falciforme y los ligamentos coronarios son ligamentos que mantienen al hígado en su posición. ¿Sí? Van a mantener al hígado en su posición. Ahora, quiero que vean que el sitio donde se unen estas dos hojas tiene forma de ¿qué? De triángulos. A eso se le va a llamar ligamentos triangulares. ¿Cómo podríamos nosotros definir los ligamentos triangulares? Es la unión de la hoja superior con la hoja inferior. Entonces, ahí enumeramos los ligamentos del hígado: ligamento falciforme, ligamento coronario, ligamentos triangulares y hay uno más, ligamento redondo. Entonces sería ligamentos falciformes, ligamentos coronarios, ligamentos triangulares y ligamento redondo. Vean ustedes todos los ligamentos que son dependientes del peritoneo. ¿Sí entendemos por qué decimos dependientes? Porque dependen del peritoneo, mantienen al hígado en su posición. ¿Sí? Ok. Voy a regresar a la imagen. Esta. Voy a regresar a la imagen. Esta. Entonces, vamos a ver qué pasó aquí. Ayuden ustedes a recordar cómo se llama este peritoneo. Parietal. Ese peritoneo parietal anterior viene y forma que ligamento falciforme. Ese peritoneo parietal anterior, ahora ¿quién está cubriendo? Al diafragma. Y el diafragma viene y se inserta ¿en dónde? En el hígado. Y entonces forma la hoja superior del ligamento coronario. ¿Cómo se llama este peritoneo? Este peritoneo parietal posterior deja de cubrir la pared abdominal y ahora empieza a cubrir ¿a quién? Al hígado. Y va a formarnos la hoja del ligamento coronario. Pero hay una zona aquí que se queda sin peritoneo. Se la llama área desnuda del hígado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. ¿El ligamento falciforme va hasta dentro del hígado o se va por encima del hígado? Sobre la superficie del hígado. No lo atraviesa. Sobre la superficie del hígado, porque hace falta que este es el hígado. Viene el ligamento así, llega al hígado y lo que hace es esto. Volver. Sí, viene el ligamento, la hoja superior del ligamento coronario se inserta aquí y ¿qué hace? Vuelve. Viene la hoja posterior, igual se inserta y lo envuelve. Lo peritoniza. ¿Sí? Bueno. Entonces, quiero que vean ustedes el peritoneo que viene de la hoja superior del ligamento coronario, que es este. Estoy pintando de color azul. ¿Sí lo ven? Bueno, ahora vamos a ver el peritoneo que viene de la pared abdominal posterior. Y es este, que forma la hoja inferior del ligamento coronario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando esas dos hojitas se encuentran? Bueno, se desprenden y dejan de cubrir al hígado.
y ahora vienen y se encuentran con el estómago y se insertan en el estómago, en la curvatura menor del estómago. Pero vean ustedes qué va a pasar con este peritoneo. Una vez que se inserta, ¿qué hace? Peritoniza ¿qué? La cara anterior del estómago, y esta laminita, ¿qué hace? Peritoniza la cara posterior. Entonces viene ese peritoneo, se inserta, así miren, hagan de cuenta que este es el estómago, vienen las dos laminitas, se insertan en el estómago, la curvatura menor, y luego ¿qué hacen esas hojas? Se abren y cubren la cara anterior y la cara posterior. Esto son dos láminas de peritoneo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Van a unir dos vísceras. Párate, Roberto, para que no te duermas. Van a unir dos vísceras. ¿Sí? A esa formación que vamos a llamar epiplón. Si yo les pregunto, ¿qué es un epiplón? La respuesta sería dos láminas de peritoneo que unen a dos vísceras. Le podemos llamar epiplón, o en los libros lo pueden encontrar como omen. ¿Sí? Entonces, un epiplón une dos vísceras. Un epiplón une dos vísceras. ¿Sí? Ok. Lo que sigue en la imagen está equivocado en el libro de la Target, y vamos a hacer la corrección. Perdón, antes de hacer la corrección, vamos a poner esta imagen. ¿Qué estamos viendo que le hicieron al hígado? Le metieron dos ganchitos y lo levantaron, y el hígado se ve brilloso. ¿Por qué se ve brilloso? Está cubierto de peritoneo. Okay. Vemos entonces que el peritoneo viene y se inserta aquí. ¿Dónde? En la curvatura menor. Y ya dijimos que el peritoneo, cuando se inserta en la curvatura menor, ¿qué hace? Se abren las dos laminitas y peritoniza la cara y la cara posterior. ¿Dónde se van a volver a reunir esas laminitas? En la curvatura mayor. ¿Sí? Pero hay una parte del epiplón menor, muy interesante, porque esta parte del epiplón menor se hace más gruesa. Y entonces va a unir la primera porción del duodeno con el hígado. ¿No se ve la progresión? Va a unir la primera porción del duodeno con el hígado. ¿Sí? Esto es bien importante. Porque va a formar un ligamento que se va a llamar ligamento hepatoduodenal. Si yo les preguntara, ¿cómo defines el ligamento hepatoduodenal? ¿Cómo defines el ligamento hepatoduodenal? La respuesta sería como el borde derecho del epiplón menor. ¿Cómo defines el ligamento hepatoduodenal? Como el borde derecho del epiplón menor. Borde derecho del epiplón menor. Esa sería la definición del ligamento. Borde derecho del epiplón menor. ¿Sí? Esa
Ese sería el ligamento hepatoródico. No sé si los que les tocó exponer, probablemente no, se metieron a estudiar peritoneo y se dan cuenta que el peritoneo está muy complejo. Y lo peor es que en la taller, por ejemplo, te habla del peritoneo por cada víscera. No te habla del peritoneo en general, como lo estoy describiendo yo aquí. Te lo describe por víscera. Entonces lo interesante es verlo así, porque entonces entendemos cómo se va formando, cómo van surgiendo las formaciones del peritoneo. Entonces, ¿qué estoy viendo yo ahí? Estoy viendo un corte transversal. En donde vamos a ver nosotros esta laminita azul. Toda esta laminita azul es peritoneo parietal. ¿Por qué no es anterior? A ver, díganme ustedes qué es esto. Una vértebra. Y luego miren qué es esto. Los riñones, ¿qué es esto? El páncreas, ¿esta qué es? La aorta abdominal, ¿esto qué es? Entonces, díganme si los riñones, el páncreas, la vena cava, la aorta están pegadas a la pared abdominal anterior. Están pegadas atrás. Entonces, ese peritoneo es peritoneo parietal posterior. Voy a hacer un acercamiento porque quiero que vean ustedes al corte que vamos a ver en el ligamento hepatoduodenal. Vamos a ver algo que se llama tríada hepática. Es tríada. ¿Por qué se llama tríada? Porque son 3. Y se los van a preguntar cuáles son los elementos de la tríada hepática. Una vena que se llama vena porta. Esa vena porta lleva sangre del intestino al hígado. Vena porta. Vamos a ver esta arteria. ¿Cómo se llama? Hepática propia, porque hay una hepática común. Pero la hepática común origina la hepática propia. ¿Por qué se llama hepática propia? Porque es la arteria que va al hígado. ¿Sí? Va al hígado, por eso se llama hepática propia, porque hay una hepática común, pero de la hepática común nace la hepática propia. Y hay un conducto biliar que se llama conducto colédoco. Es un conducto que transporta el líquido biliar de la vesícula y del hígado hacia el duodeno. Entonces, se los va a preguntar el cirujano, ¿cuáles son los elementos que forman la tríada hepática? ¿Sí? ¿Dónde, en qué formación de peritoneo está la tríada hepática? ¿Qué es el ligamento hepatoduodenal? Okay. Una imagen muy parecida es esta, que es del libro de Netter, y ahí está la tríada hepática. ¿Y saben qué me gusta de la imagen esta? De las dos imágenes que me gusta que vemos la hoja anterior y vemos la hoja posterior. Vemos las dos laminitas que están insertadas. ¿Sí?
¿Hasta aquí más o menos? ¿O le paramos? ¿Sí le paramos? ¿No? Sí, porque les digo, yo voy a ser sincero, o sea, para poderles explicar el peritoneo así, pues hace muchos años tuve que meter a leer muchos libros para concretarlo. Que todavía falta bastantito. No, ¿y ustedes? ¿Qué llaman? Bueno, bien, vamos a pararnos en esto. Cuando las hojas de peritoneo, y esto lo hago para que vean ustedes que el libro de la Taller tiene error en esta imagen. Cuando vemos nosotros esta imagen, lo que va a pasar es que cuando las dos hojas de peritoneo llegan a la curvatura mayor, cuando las dos hojas de peritoneo llegan a la curvatura mayor, vean por favor lo que le va a pasar a la hoja anterior. ¿Qué le pasa? ¿Para dónde se va? Se va para abajo. Pero cuando se acerca al pubis, esta hoja se regresa. ¿Y a quién alcanza? Al colon transverso. ¿Sí? Viene y alcanza al colon transverso. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la hoja posterior? Miren, la hoja posterior pasa por delante, baja. ¿Y qué va a pasar? Se vuelve a regresar y miren a dónde va a llegar. Va a llegar también al colon transverso. Ahora, la Taller nos está diciendo esto, miren, que después de la curvatura mayor se inserta en el colon transverso inmediatamente, y no es cierto. Si se fijan, vamos a verlo en la imagen de Netter. Miren, este es peritoneo que está cubriendo aquí al hígado. Este peritoneo deja de cubrir el hígado y se inserta en la curvatura menor. ¿Forma parte de qué? Del epiplón menor. Luego viene y cubre la cara anterior de quién? Del estómago. Luego esta hoja baja, y luego sube, y aquí la alcanza la colon transverso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué va? Mire. 4. Entonces, perdón, viene el peritoneo que está cubriendo aquí el hígado hasta acá arriba. Y luego viene, deja de cubrir el hígado y viene así. ¿Sí? Ahora, ¿qué cara del estómago cubre? La cara posterior. Llega a la curvatura mayor y ¿qué pasa? Baja, y luego cuando se aproxima al pubis, sube, y ¿a dónde llega? Al colon transverso. Ahora vean, esta hojita en verde está cubriendo qué cara del colon transverso, la anterior, y esta hojita que está pintada en color azul, la posterior. ¿Qué está pasando aquí? Se están uniendo dos vísceras. ¿Quién se está uniendo? Con ¿qué se va a formar? El epiplón mayor. ¿Sí? ¿Sí entendemos por qué es mayor? El epiplón mayor es este, miren. Ya con esto terminamos esto, porque luego quiero seguir de mañana. ¿Cómo se llama este? El epiplón está uniendo a quién? Y todo este, ¿cómo se llama? Está uniendo a quién? Ok. ¿Cuántas laminitas de peritoneo hay aquí? 2.
¿Cuántas laminitas del peritoneo vería acá? 4. Porque viene la laminita azul, baja, y luego sube. ¿Cuántas láminas son ahí? 2. Y luego viene la lámina verde, baja, y luego sube. ¿Cuántas son? 4. Entonces, el epiplón mayor, ¿cuántas hojas de peritoneo tiene? 4 hojas de peritoneo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, el peritoneo que está cubriendo la cara anterior del colon transverso sube. Y ahora, ¿con qué se continúa? Digan, con el peritoneo parietal posterior. Muy bien, Dina. Y luego viene el peritoneo aquí, deja de cubrir la pared abdominal y ahora empieza a cubrir aquí. Y luego viene y forma el epiplón menor. Luego viene cubre la cara posterior del estómago, baja, sube. ¿Sí? Luego, el peritoneo que está en la cara posterior del colon transverso hace esto y luego se continúa con esto. ¿Qué es? Peritoneo parietal anterior, posterior. ¿Se fijan? No está tan sencillo el peritoneo, está medio enredado. Ok, con eso termino yo hoy. Y veo esto. Veo esto. ¿Cuántas láminas de peritoneo estoy viendo aquí? 2. ¿Y esas láminas se están desprendiendo de quién? Y las 2 laminitas se continúan con qué? ¿Peritoneo qué? ¿Parietal qué? Posterior. ¿Sí? Cuando una víscera está fija a la pared abdominal posterior, cuando una víscera como el colon transverso está fijo a la pared abdominal posterior, va a formar algo que se llama meso. ¿Qué diferencia hay de un meso a un epiplón? ¿Qué está haciendo este meso? Une 2 vísceras. ¿Y qué está haciendo ese epiplón? Perdón, ¿qué está haciendo este epiplón? Uniendo 2 vísceras. ¿Qué está haciendo este meso? Une el colon transverso con la pared abdominal posterior. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hace un epiplón? Une 2 vísceras. ¿Qué hace el meso? Une una víscera a la pared abdominal. El meso le permite al colon transverso poderse mover dentro de la cavidad peritoneal. Si ustedes entran a una cirugía, y lo vamos a ver en el cadáver, van a tomar el colon transverso y lo van a poder subir y bajar. ¿Sí? Pero no lo van a poder separar porque está unido ¿a dónde? A la pared abdominal. ¿Sí? ¿Sí me explico? Eso se va a llamar meso colon transverso. ¿Sí? Meso colon transverso. ¿Sí? Y vamos a ver el mesenterio que une el yeyuno ilion a la pared abdominal posteriormente. Vamos a ver el mesocolon sigmoide que une el colon sigmoide a la pared abdominal posterior.
Vamos a ver el mesoapéndice que une el apéndice a la pared abdominal. ¿Cuál es la principal característica del meso? Permite que las vísceras se muevan, y eso es importante porque cuando veamos el mesoapéndice en una apendicitis, el apéndice se puede colocar por detrás del ciego o en otro lugar distinto y puede causar confusiones en el diagnóstico. ¿Sí? Fíjate que mongolas están ahí en la puerta, por favor. Mira, mongolas están viendo. ¿No? Entonces ¿sí quedó que es un meso? Entonces, sí, ya terminamos. Vamos a ver nosotros que el peritoneo tiene tres formaciones. No ha terminado, pero terminé ahorita. Esta formación y esta formación. ¿Cómo? Falciforme, coronarios, triangulares. El redondo no es el peritoneo como tal, porque es la vena lírica, pero los que son del peritoneo es falciforme, coronarios y triangulares. Esas son las formaciones del peritoneo. Bueno, vamos a detener aquí y continuamos la clase de mañana. Esperamos ya.